¿Crees que estás para más pero no te animás a enfrentar el riesgo de un camino desconocido? ¿Dejás que el miedo al fracaso te paralice y vivís procrastinando esas cosas que sabés que pueden traerte un cambio rotundo? En este episodio te cuento 4 historias que conocí hace poco en un evento que me ayudaron a reconfirmar la importancia de tomar riesgos y del riesgo que implica no tomarlos. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y 1000 cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales una vez más. En el episodio de hoy, primero les quiero agradecer por todos los comentarios y el feedback que estuve teniendo de los episodios anteriores. En el episodio que les conté sobre el costo de la expansión, les pedía que si habían tenido una buena experiencia con mi marca, ya sea como oyentes del podcast o como clientes, que me dejen una review en Google, buscando Angie Transmedia. Ya en ese episodio les expliqué las razones, así que les quiero agradecer a todos los que me dejaron ahí sus 5 estrellas, comentarios espectaculares, nada. Los quiero mucho y gracias por eso. De verdad que para mí fue un mimo lindo por todo lo que me había pasado. Fue una contracara muy linda, una forma muy linda también de cerrar esa historia y esa anécdota. Por otro lado, en el episodio anterior les contaba de las ganas que tengo de dar este taller que se llama de la idea al escenario, que es un taller para que puedan concentrar ese mensaje que tienen para compartir en un formato de charla tipo TED. Vamos a trabajar justamente en eso, desde el brainstorming y desde cero hasta el formato y todo el proceso creativo para diseñar una charla propia. Así que, como tuve tantas respuestas hermosas con respecto a eso, es un taller que definitivamente va a salir este año y que seguramente les estaré avisando por mail cuando eso suceda. Y ya saben, todos los que están en mi comunidad más íntima, que es mi comunidad del mail, los que reciben la newsletter, son los que siempre se enteran antes de las cosas y obviamente que tienen beneficios y descuentos exclusivos, etc. Así que bueno, cuando eso salga, se van a enterar por mail. Y si estás escuchando esto mucho más adelante, bueno, anda a fijarte a mi página porque por ahí ya existe este taller, o me puedes preguntar por Instagram o mandarme un mail como siempre y te vamos a estar respondiendo. Pero nada, estoy re feliz porque nada más lindo que tener una idea que te entusiasma y te motiva y que tu comunidad diga, sí, lo necesito, porque me llegó por distintos lados. Me llegó muchos que me mandaron al mail, hay algunos que me respondieron directo por Instagram y después hay algunos que pusieron, ahora se puede poner comentarios, hace ya rato, pero yo no lo miraba tanto, ahora sí lo estoy mirando, así que pueden empezar a utilizarlo, que podés dejar comentarios directamente en Spotify. Si estás escuchando un episodio y te gustó o querés compartir algo, podés directamente dejar un comentario ahí, así que bueno, también lo voy a tomar como que si me responden ahí, cuenta también. Y otra cosa, que esto no se los conté me parece, el podcast ahora se sube también automáticamente en YouTube. Hay una pestaña de podcast y ahí se sube el podcast. Así que tienen un montón de canales y espacios y me gustaba esta idea de que puedan tener distintas plataformas. A veces no queda tan cómodo Spotify y tenés YouTube a mano. Bueno, no sé. Por cualquier cosa, no hay excusas para escuchar el podcast si es que así lo desean. Y yo siempre hablo de las notas del programa. Las notas del programa es el enlace que pongo en la descripción siempre. Si estás en YouTube, en la descripción de YouTube. Si estás en Spotify, en la descripción de Spotify. Siempre ponemos un enlace ahí que va directo a las notas y las notas están en mi página web para centralizarlo todo
en un mismo lugar. Entonces ahí tienen como todos los enlaces. Cada vez que yo les diga esto está en las notas del episodio, está ahí en mi página web, en el episodio correspondiente, y el enlace siempre lo dejamos en la descripción del episodio, en la plataforma que sea que estés escuchando. Bueno, hechas esas aclaraciones, en el episodio anterior yo les había contado que estaba en San Juan, que había terminado de dar una charla, que, bueno, en el episodio anterior de hecho les conté un poco sobre esto de cómo hice para empezar a recibir propuestas para dar charlas, cómo estoy pensando este recorrido o este camino profesional como speaker, como conferencista, que por el momento está en mi vision board profesional, ¿no? Es una de las cosas que estoy persiguiendo tranquila, con paciencia, pero con pasos firmes. Y bueno, les conté como esos primeros pasos que di, así que bueno, si te interesa todo esto de trabajar como speaker, como conferencista, empezar a dar los primeros pasos y todavía no escuchaste el episodio anterior, te invito a que lo escuches. Pero bueno, les contaba un poco esta charla de San Juan, que una de las cosas también que me vengo dando cuenta al participar de este tipo de eventos es que es un win por todos lados, ¿no? Porque también aprendo mucho hablando y conociendo a los otros conferencistas que participan del evento. Entonces, la verdad que salí como muy motivada y muy entusiasmada del evento de JAE que me invitaron de la provincia de San Juan en Argentina, una charla que era para emprendedores o para personas con espíritu emprendedor. Fueron como más de 600 personas que había en el público, había gente más joven que todavía ni había terminado el secundario, había personas, estudiantes universitarios o así de 20s, y después también había gente de más 30, ¿no? Y había emprendedores y personas que querían emprender, así que nada, era un público de esos hermosos que a mí me encanta. Y bueno, mi charla obviamente no fue la única en este caso, eran 4 personas más y aprendí muchísimo de todos, me cayeron mega simpáticos. Tuve la suerte de que los organizadores del evento también nos organizaron como toda una experiencia aparte del evento, entonces nos llevaron a degustar comidas tradicionales del lugar, nos llevaron a conocer gente de San Juan, nos llevaron a visitar paisajes, fuimos a un dique, bueno, nada, en mi Instagram pueden chusmear un poco más de todo eso, ya les compartí. En mi cuenta Angie San Martino siempre comparto más el detrás de escena, más personal, de los viajes, chisme de eso, y en Angie Transmedia tienen más la parte de, bueno, qué aprendizajes, bueno, cosas así más vinculadas a esto de más pedagógicas, de comunicación y de emprendimiento, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, aprendí tanto de estos colegas, compañeros que me tocaron de escenario, que tenía ganas de traerles una reflexión y unas conclusiones que saqué. Ahora les voy a contar un poco más de ellos, pero seguramente ya los voy a anotar en mi lista de futuras entrevistas que tengo ganas de hacer, porque la verdad que fueron muy inspiradores. Y lo que más rescaté de todas estas charlas es que de una forma u otra todos giraban en torno a la importancia de tomar riesgos. Y dije, esto es un buen tema para el podcast. Así que se los traigo desde ese ángulo, en este caso. Y primero les voy a contar un poco las 4 historias, obviamente de manera resumida, después pueden ir a buscarlos en sus perfiles de LinkedIn y de Instagram y googlearlos, pero les quiero contar como el resumen de lo que me llevó a sacar esta conclusión de la importancia de tomar riesgos y algunas conclusiones con respecto a este tema de los riesgos también. Por un lado, estaba Marcelo Romeo, que si no estás en el mundo del marketing tal vez no lo conoces, pero ya es como un sex symbol del mundo del marketing. Estoy exagerando con lo de sex symbol, pero sí fue destacado como uno de los marketers más innovadores. Y bueno, capaz no lo conocen por su nombre, si no vienen de ese mundo de la publicidad y del marketing, o si no está familiarizado con ese mundo de Argentina. Pero por ahí, si estás en Argentina, sí conoces una de sus campañas más conocidas que fueron, o por lo menos de las que fueron más populares, más mainstream, y justamente de esta campaña estuvo hablando en la charla, que fue la super promo de eliminatorias de Noblex, que a él
se lo conoce básicamente como el gerente de Noblex y a la campaña se la conoce como la campaña de El gerente de Noblex, que básicamente esta fue una campaña que él lideró en donde la empresa Noblex vendía televisores y prometía esto 2017, ¿no? Previo al Mundial 2018. Y básicamente la empresa le prometía a los clientes que si Argentina no, o sea, les hacían una promo de televisores y les decía que si Argentina no clasificaba para el Mundial, les devolvía todo el dinero. Imagínense el riesgo de pensar una campaña de esas características. Bueno, la cosa es que Marcelo cuenta en el escenario y también en su libro, que de hecho tiene un libro que yo lo compré y cuando lo termine de leer, bueno, ahí seguramente lo invitemos, pero está muy bueno, que se llama justamente Domar el riesgo, aprendizajes e inspiración a partir de la campaña argentina más exitosa del siglo XXI, el gerente de Noblex. Bueno, esto es lo que les decía, fue una campaña que realmente ganó muchísimos premios, fue una campaña que tuvo un eco mediático impresionante y que además le generó una facturación increíble a la empresa, que ese es en última instancia, ¿no? Como el objetivo que tiene una persona que se encarga de la publicidad, de una estrategia de marketing, ¿no? Pero al margen de todo esto, lo interesante es que con el diario del lunes contamos todo esto, pero en el momento en el que Marcelo propuso esta campaña, fue muy innovador, fue muy disruptivo y había un riesgo muy grande. Y había un montón de cosas en juego, no solamente para él, sino también para la marca y para su reputación. Entonces, bueno, nada, lo que empezó a pasar, si no conocen esta campaña, después búsquenla, porque de hecho se hizo una película en función a esto, con Sbaraglia como protagonista. Nosotros hablábamos, yo le decía, ¿entendés que hicieron una película de tu vida? Y el protagonista es Sbaraglia. El nivel que hay que tener para eso. Bueno, nada, cosas que después charlamos y que es como la parte divertida, ¿no? De este detrás de escena de camarines, ¿no? Pero claro, lo que sucedió es que lanzan esta idea y pensando, bueno, Argentina no hay chances de que no clasifique para un mundial. Bueno, la cosa es que Argentina empieza a empatar en la clasificación para el mundial y realmente empezó a correr riesgo la participación de Argentina en el mundial 2018. Entonces, cuanto más en riesgo estaba Argentina, más memes, contenido y publicidad. Bueno, publicidad no, en realidad cosas orgánicas de los medios de comunicación que empezaban a hablar de el único que está más preocupado que todo el país por esta situación es el gerente de Noblex, y armaron todo un personaje en Twitter con el gerente de Noblex que al día de hoy sigue existiendo, lo pueden buscar y que es muy gracioso y que comparte cosas muy graciosas y muy divertidas, y lograron primero reposicionar una marca que ya tenía como una percepción más asociada a vieja, si se quiere. Lograron como rejuvenecerla, le agregaron como esta cosa de humanización a la marca y bueno, ni hablar de que terminó siendo una campaña mega exitosa que después, bueno, terminaron haciendo como una especie de secuelas en los siguientes mundiales. Hubo otra campaña que también nos contó muy divertida. Pero bueno, el punto de todo esto y de la charla de Marcelo es que de vuelta, con el diario del lunes salió bárbaro, pero había también, o sea, el éxito fue tan grande como el riesgo que estaba corriendo Marcelo y que podría haber no salido como él esperaba o podría haber salido de otra manera. Y bueno, salió bien y fue un riesgo que corrió y que por suerte fue exitoso, pero también después me contaba de un montón de otras campañas que no salen como uno esperaba y que justamente los riesgos hay que seguir tomándolos, porque para que puedan aparecer esos grandes éxitos y esos grandes hits, tiene que haber un montón de otros riesgos que se tomaron en donde no funcionaron como se esperaba. Pero bueno, cada tanto aparece uno así que realmente lo cambia todo. Otra historia muy interesante fue la de Julián Bender, que bueno, al día de hoy tiene una aceleradora de empresas y se encarga de ayudar
a otras empresas a escalar, y contó de algunas de las empresas que desarrolló. Y una de las cosas que me pareció súper interesante es que, bueno, él en un momento tenía una empresa que era para, digamos, como que ayudaba a las personas a conseguir autos 0 kilómetros sin fricciones, y era una empresa que estaba creciendo, que decidió, se fue a Brasil a vivir para hacerla crecer también desde ahí. Incluso ahí también tomó un montón de riesgos porque entendía que ese era el mercado para hacer crecer la empresa, pero él no entendía ni portugués. Pero cuando estaba allá, empieza a descubrir, y esto hablando mucho con sus clientes y con las personas que les compraban, empiezan a entender que había una parte del servicio que ellos ofrecían que era la razón por la cual las empresas los contrataban. Que no era el servicio principal que ellos ofrecían, sino una partecita del software que habían desarrollado. Entonces ahí es donde deciden que van a escuchar a sus clientes y deciden que si las personas los están contratando por eso, tal vez haya que crear una empresa en torno a ese software. Y así es como desarrollan Sirena App, que después la pueden googlear, que es una empresa que al día de hoy él ya no es el CEO. De hecho, no sé si existe con ese nombre porque se unieron con otra empresa para, bueno, esto, como que lo compró otra empresa o algo así, se unieron, no sé. Pero básicamente ese software ayudaba a centralizar todos los canales de comunicación de una empresa en una única herramienta, integraba WhatsApp, bueno, nada, un montón de cosas que le facilitaron la vida a un montón de empresas, pero claro, esto lo sabemos con el Diario del Lunes, que después terminaron vendiendo la empresa o uniéndose, no sé bien cómo es la historia exacto, pero de vuelta, con el Diario del Lunes sabemos que desarrolló una empresa mega exitosa que ayudó a muchísimas empresas, que tuvo expansión internacional, etc. Ahora, sin el Diario del Lunes, piénsense en el momento de ser el CEO de una empresa que funciona y que se está expandiendo en otros mercados y que tomas la decisión de pivotar y de cambiar por completo lo que hace esa empresa para crear una empresa nueva, aprendiendo sobre la anterior, enfocándose en lo que los clientes más destacaban, y ahí obviamente surge este caso de éxito. De vuelta, acá tenemos esta situación en donde hoy podemos decir que tomar ese riesgo fue una buena decisión, pero en el momento, piénsense esto, ¿no? Es como tomar esa decisión de desmontar una empresa que funciona o de dejar de poner el foco en esa empresa que funciona para empezar una desde cero con la perspectiva de que pueda crecer mucho más, bueno, es tomar un riesgo. También conocí la historia de Maxi Apes, que él viene del mundo de los economistas. Sin embargo, en algún momento decidió que quería dedicarse a divulgar, a enseñar y a comunicar, investigar sobre temas de liderazgo, de motivación y de compromiso. Me contó también que hacer ese cambio también lo puso frente a este riesgo, ¿no? Que vas a dejar una carrera de economista con todo lo que eso implica y lo que significa. Y en el caso de Maxi, bueno, él tiene también una charla TEDx que después se las voy a compartir también, y escribió un libro sobre cómo combatir la procrastinación que se llama Ponerse en Marcha. Y él contó la historia de que cuando estaba escribiendo ese libro, bueno, tuvo que enfrentarse también a muchas de estas voces y de síndrome del impostor que le decía, si sos economista, ¿qué haces escribiendo sobre procrastinación? Y bueno, y todas estas cosas. Pero la cosa es que él tenía el sueño o el deseo de que el prólogo del libro se lo hiciese alguno de esos referentes que él tenía en esos temas. Entonces cuenta que se armó una listita de personas desde la que más le gustaría que le prologue el libro hasta la que menos, no hasta la que menos no, pero digo como bueno, así, en orden. Y dice, bueno, arriba de todo estaba una profesional que la admira muchísimo, que se llama Martina Rúa, que tiene un podcast que está muy bueno, se llama La Fábrica del Tiempo o algo así, y el libro también está muy bueno, ya que recomendamos mujeres argentinas. Bueno, nada, la cosa es que él la tenía arriba de todo. Él no tenía contactos, no viene del mundo de los medios, no es periodista, no tenía contacto tampoco con alguien cercano a ella, pero dijo, me voy a mandar, ¿no? O sea, dice que le costó porque obviamente
cuando uno le habla a alguien desconocido para pedirle algo, se está enfrentando, o sea, hay un riesgo que está corriendo, está el riesgo de que no vean tu mensaje, está el riesgo de que te rechacen, de que te digan que no, y cuando uno lo dice puede sonar como medio tonto, como bueno, no ven tu mensaje y ya, pero cuando uno es el que tiene que mandar ese mensaje y sentís que te está latiendo el corazón y que mirás cada 2 minutos el celular a ver si te respondieron, si lo vieron, si te clava el visto, si te dice que no, bueno, nada, todo eso yo me hace acordar un poco a la sensación de que tuve el año pasado cuando le llevé a Colombia a Vilma Núñez la propuesta para trabajar con ella, que nada, me temblaba hasta lo que no tenía, pero la satisfacción de animarse también es muy gratificante. Bueno, la cosa es que Maxi nos contó que corrió ese riesgo de enfrentarse al rechazo, a que le digan que no, a que le claven el visto, a que le digan quién sos vos, por qué te voy a prologar el libro, y la historia termina también muy linda porque Martina Rúa, recopada, accedió a leerle el libro, le hizo el prólogo y después también, lo ayudó un montón en la difusión. Obviamente, como era una charla inspiracional, uno busca los ejemplos más lindos para compartir, pero también después me contaba que esto de animarse a pedir, animarse a correr el riesgo de que te rechacen y de que te digan que no, significa que muchas veces te van a decir que no siempre, o sea, en ese caso le salió bien a él porque justo la que estaba arriba de todo en la lista le dijo que sí, pero también me contó de un montón de otras situaciones en donde a veces uno se anima a pedir y no obtiene los resultados que había esperado, sin embargo se queda con la tranquilidad de haber corrido ese riesgo y de haberse animado, y además como que cada tanto recibimos estos premios de que hay veces que correr esos riesgos paga bien y vale la pena justamente enfrentarlos. Y después, por último, les quiero contar el caso de Sandra Dagnovsky, espero estar diciendo bien el apellido porque era bastante difícil. Es una arquitecta ciega, que es una historia espectacular, después búsquenla en Instagram porque encima Sandra es un cago de risa, o sea, desde que subió al escenario hasta que se bajó, estuvo haciendo chistes y la verdad que fue una charla muy divertida, muy linda y también aprendimos mucho. Y ella, además de ser una arquitecta ciega, sigue trabajando como arquitecta, lo cual es una locura si uno lo piensa. Y su historia también es un testimonio re poderoso de cómo tomar riesgos, incluso con las circunstancias más adversas, puede ser realmente un cambio grande para tu vida. Ella cuenta que no fue fácil, por eso habla como de riesgos y de que toma riesgos permanentemente, porque ella se enfrentó obviamente a la decisión ella se quedó ciega hace 13 años, ¿no? Y cuenta de que al principio decía, ¿quién va a querer tener una arquitecta ciega? ¿Cómo voy a seguir trabajando de esto? No se animaba ni a salir de su casa, no se animaba a salir a la vereda, bueno, un montón de cosas que compartió y nos hizo incluso ponernos en la piel de ella porque nos hizo como toda una experiencia sensorial que estuvo muy linda y que estuvo muy buena, pero nos contó cómo fue tomando esos mini riesgos para ir llegando a riesgos cada vez más grandes, ¿no? Como de repente una cosa no se animaba a salir a la vereda y hoy en día es ciclista, o sea, yo no me animo a usar la bicicleta, dato que no sabían de mí, no sé andar en bicicleta bien, yo no me animo a salir en bicicleta a la calle y ella que es ciega es ciclista, ¿entienden? O sea, es una cosa de locos, tienen que conocerla. Además de ser muy inspiradora, descubrí que es mi vecina, así que en algún momento la voy a visitar y vamos a hacer una entrevista con ella, pero fue muy lindo porque también nos contó esto de la importancia de qué cosas priorizamos a la hora de correr ciertos riesgos, ¿no? Porque ella decía, yo prefería correr el riesgo de intentarlo, pero no quería perderme la posibilidad de seguir viviendo de mi pasión. Y se dio cuenta que su visión interior iba mucho más allá de lo que sus ojos podían ver. Y esa visión que tenía para su vida y para su carrera profesional la pudo seguir desarrollando a pesar de justamente haberse quedado ciega. Y además, ella le interesa y empezó a desarrollar como este objetivo de educar y promover en la inclusión. Así que nada, o sea, todos los riesgos que ella toma también un poco los hace para ser testimonio de lo que se puede lograr a pesar de las adversidades. Y con estas 4 historias, obviamente que hay un montón para sacar de cada una y las conté muy así nomás como me acuerdo porque en el momento tampoco estaba tomando nota, porque estaba pensando también en mi charla y en moverme, esto que lo otro. Después tuve la oportunidad de hablar mucho con ellos, de hacerles preguntas y la verdad que da para un episodio completo de cada uno y probablemente lo tengan más adelante, pero sí me quedé con esto de que los 4 resaltaban esto de la importancia
importancia de tomar riesgo. Y hay una frase que compartió Julián, si no me equivoco, que dice, que es de Mark Zuckerberg, que no es de santo de mi devoción tampoco, pero bueno, la frase está buena, que dice: el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Y es algo con lo que estoy bastante de acuerdo y que yo siempre tengo en mente este concepto que conocí, que viene más del mundo de la economía, de las finanzas, algo así, que es el tema del costo de oportunidad, que es esto de cuando tenemos que hacer algo que implica que enfrentemos que nos pongamos en riesgo porque no sabemos cómo va a salir eso que estamos haciendo, probablemente es algo nuevo, probablemente es algo que nos desafía, probablemente es algo que nos deje expuestos, ¿no? Entonces, cuando tomamos la decisión de si corremos el riesgo de tratar de hacer eso que no sabemos si nos va a salir como esperamos, hay algo que tenemos que contemplar, que no nos enseñan a contemplarlo, ¿no? Estamos acostumbrados a imaginar los peores escenarios, pero no contemplamos el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de la alternativa a la que estoy renunciando cuando tomo una decisión. Es decir, si yo decido no enfrentar el riesgo, por ejemplo, cuando allá en el 2017, cuando yo enfrentaba el riesgo de tomar la decisión de renunciar a mi trabajo en relación de dependencia o no renunciar, lo que contemplé fue el costo de oportunidad. O sea, ¿qué me estaba perdiendo si no tomaba esa decisión? Hoy en día, con el diario del lunes, puedo agradecerme por haber tomado esa decisión, porque miren todo lo que me hubiera perdido de esta vida emprendedora maravillosa que disfruto muchísimo. Pero en el momento fue un riesgo muy grande, porque yo no sabía si me iba a salir bien, si me iba a alcanzar el tiempo para aprender lo que tenía que aprender para poder mantenerme, si iba a tener que volver a pedir el trabajo al que estaba renunciando. Realmente se me ocurrieron 8 millones de escenarios en la cabeza, pero bueno, fue un riesgo que decidí tomar porque el costo de oportunidad, el costo de no saber lo que podía pasar si me animaba a tomar ese riesgo, era demasiado alto para mí. O sea, yo prefería, tomar el riesgo, que me salga mal y no se me iban a caer los anillos por tener que volver a pedir un trabajo o por tener que salir a buscar otra cosa, porque la vida emprendedora tal vez no era para mí. Por suerte, salió para el otro lado, pero de vuelta, siempre las historias, los casos de éxito los conocemos con el diario del lunes, pero me parece también como muy interesante indagar en estos momentos decisivos en donde las personas deciden tomar un riesgo, pero no saben cómo va a salir, no tienen justamente ese diario del lunes. Y por otro lado, sí quería compartir algo de un libro que estoy leyendo muchísimo, porque tengo toda una bibliografía que quiero leer como material para el programa de marca personal que se viene. Quédense tranquilos a los que ya se anotaron, que no les voy a hacer leer 25 libros. Justamente parte del valor de este tipo de programas es que yo me los leo todos y después eso se traduce en una frase que te comparto, un slide, un dato estadístico, una fuente. Después yo les comparto los libros por si quieren ir a las fuentes y a los autores y profundizar, pero bueno, parte del valor es ese, ¿no? Y estoy leyendo mucho, y uno de los que estoy leyendo ahora es un libro que que investiga las empresas que sobrevivieron más de 100 años, ¿no? Porque entiende que si sobrevivieron más de 100 años tuvieron que atravesar un montón de crisis, ¿no? Entonces el libro se llama Anticrisis y justamente habla de qué son las cosas que tienen en común todas estas empresas que les hizo poder sobrevivir a lo largo del tiempo, a lo largo de los cambios tecnológicos, históricos, geopolíticos, etcétera. Está muy bueno. Recién lo empecé a leer, así que tampoco les puedo decir nada del todo del libro, pero sí arranca con un párrafo que les quiero compartir que dice así, y ahora les explico por qué lo conecté con lo del riesgo. Dice: algunos gurús, conferencistas, autores de libros o motivadores profesionales nos invitan a fracasar, a experimentar situaciones conflictivas y a vivir en crisis permanente, bajo la premisa de que eso nos convertirá en profesionales más capacitados. Esta filosofía, oda a la celeridad y al corto plazo, fomenta la creencia de que la sobreexposición a una crisis es beneficiosa para nuestros proyectos personales, empresariales o corporativos. Pero las crisis dejan heridas, sueños rotos, daños en el autoestima, falta de confianza en uno mismo y en los demás, familias enteras traumatizadas o problemas financieros que, en el mejor de los casos, tardan años en solventarse. Pérdidas personales y profesionales con nombres y apellidos. Y me gusta
gustó mucho este fragmento porque justamente es un autor que investiga mucho, ¿no?, en estas empresas que atravesaron situaciones de crisis y que entiende igual y también da contexto. En un momento dice: por desgracia vivimos en un entorno de alto riesgo, siempre ha habido incertidumbre, ahora bien, en el momento actual de la humanidad esto es todavía más grave. ¿A qué voy con esto? Este autor, por un lado, entiende que estamos en contextos de incertidumbre constante y de altos riesgos, o sea, todo el tiempo estamos corriendo riesgos. Sin embargo, habla de esto de que no quiere hacer una oda a la crisis. Y a mí me gusta eso, me gusta esa mirada, porque realmente comparto bastante con esto. Si bien en el mundo emprendedor de las charlas o lo motivacional siempre se habla mucho del fracaso y de enfrentar la crisis y de esto y del otro para salir en una mejor versión, estoy de acuerdo cuando se aborda desde ciertos ángulos, pero pienso que es un mensaje también un poco peligroso, por lo que acaba de explicar este autor de maneras perfectas. Las crisis dejan heridas. Entonces, ¿por qué conecto esto con el tema de este episodio? Porque yo la conclusión que me llevo de todo esto es que correr riesgos no solo es importante, sino necesario, porque no puedo conseguir un futuro distinto con un presente en el cual sigo haciendo lo mismo de siempre. Entonces, quiero que se lleven esto de que hay riesgos al decidir no correr riesgos. Dicho eso, también quiero hacer este paréntesis de que no es siempre la respuesta salir a correr un riesgo. Entonces, acá es donde me quedo con este concepto que con Marcelo también lo hablé mucho, Marcelo Romeo, la primera historia que les compartí, lo hablé mucho en el detrás de escena, que es este concepto de los riesgos calculados. Es decir, yo agarré y le pregunté a él y le digo: ¿pero vos no te estabas por morir en el momento en el que había un partido decisivo en donde estaba en juego tu reputación? La empresa podía quebrarse. Y me dice: no, pará, Angie, o sea, yo cuando propuse esa campaña averigüé que había un seguro de no sé qué cosa, o sea, que esa campaña estaba asegurada. Incluso si la campaña salía mal a nivel estratégico, a nivel posicionamiento, reputación, lo que fuese, no es que él se iba a comer un juicio de parte de una empresa porque le tenía que devolver todos los televisores que habían comprado las personas y eso los ponía, no sé, en un problema de flujo de caja. Yo estaba preocupada por eso, le decía: pero no, mirá, si no clasificaba Argentina, además de toda la decepción, además que él es re futbolero, o sea, iba a estar deprimido, sin trabajo, sin reputación, pero bueno, o sea, realmente es un riesgo que corrió, pero era un riesgo calculado, porque no es que estaba haciendo algo que no podía, con lo que no podía cumplir. Seguramente le iba a poder encontrar una vuelta creativa para que a la marca le sirva, pero bueno, nada, quería cerrar con este concepto del riesgo calculado, porque sí, por un lado creo que está bueno profundizar y reflexionar sobre si estamos tomando realmente los riesgos que tenemos que tomar para cambiar nuestra realidad y para alcanzar esos desafíos, esas ambiciones que tenemos, ese vision board personal y profesional que tenemos en mente, pero que esa reflexión también venga filtrada por este concepto de riesgos calculados, ¿no? Y por eso me gustó este párrafo que leí sobre las crisis. Ponerse en una situación de crisis no es lo mismo que tomar un riesgo, y tomar un riesgo calculado no es lo mismo que arriesgar en todo momento todo, ¿sí? Así que bueno, nada, quería hacer como ese paréntesis, me gustó mucho este párrafo, se los quería compartir. Espero, obviamente, que me compartan qué piensan sobre esto. Les dejo también esta pregunta de si hay algún riesgo ahí que no se están animando a tomar y que por ahí los está paralizando el miedo o la incertidumbre, y eso está bien, pero a la vez les invito a pensar cuál es el costo de oportunidad de no tomar ese riesgo. Y bueno, por acá les cuento que mientras sale este episodio me estoy yendo al Hotmart Fire, es un evento gigante a nivel de marketing, es uno de los eventos más grandes, así que próximamente les vendré también seguro con datita y cosas que haya aprendido ahí. Si no, síganme también en Instagram, que seguramente les voy a compartir más en real time. Acuérdense de suscribirse a la newsletter, que si hay información la van a recibir por ahí sí o sí. Y nada, y nos escuchamos en el próximo episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.